Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis queridos hermanos. Compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el poder de tu palabra, Señor, que impacta corazones. En este día se derrame tu Espíritu Santo, su luz en tantas vidas, en tantos corazones. Que los profetas, Señor, sean ungidos por el poder de la palabra en este día. Aquella persona que sufren persecuciones familiares, que tienen, Señor, tropiezo, traba en su ministerio. Aquella persona que están llorando, Señor, por querer servirte, pero tantas persecuciones, Señor, que están asediando a grandes siervos. Que reciba la fortaleza del Espíritu Santo para seguir predicando la palabra. Que se muestre tu gloria, Señor, donde hay corazones abiertos, donde hay personas, Señor, con deseo de recibir tu palabra. Por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, compartimos la poderosa palabra en San Marcos en su capítulo 6, verso 1 al 6, para la mayor gloria y honra de Dios. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada tremenda y poderosa bendición a su palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios, mis queridos hermanos. La admiración de Jesús no por la fe de esta gente, no porque le han quitado poder como aquella mujer hemorroísa, como aquel Jairo que se postró delante de él implorando milagro para su hija, sino que Jesús se admira por esta gente, familiares suyos, su coterráneo, por el corazón duro que tenían de creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente se quedaron mirando el origen de Jesús. Solamente se quedaron mirando el hijo de quién es. El hijo de José el carpintero, hijo de María. Son personas pobres, personas sin estudio, personas no reconocidas en la sociedad, porque son personas paupérrimas. Bendito sea el Dios de la gloria. Quedándose en la pobreza de José y María, no pudieron contemplar la gloria de Dios. Quedaron solamente mirando la familia, la procedencia de Jesús, y con eso no pudieron recibir prodigios y milagros, como sucede con tantas personas, mirando solamente los padres del predicador, mirando al hermano borracho del predicador, mirando solamente el familiar borracho, el familiar que vive aún en el pecado. Bendito sea el Dios de la gloria. No pudieron aprovechar la palabra que sale de la boca de aquel profeta, porque solamente se quedan mirando su origen, diciendo, pero ¿qué va a predicar este si ayer era un drogadicto? ¿Qué va a decirnos este si ayer era un alcohólico? ¿Qué no va a decir esto si antes esto era su vida? Bendito sea Dios de la gloria. Y el profeta encuentra traba en su predicación. El profeta encuentra persecución en su propia familia. ¿Por qué? Porque aquella persona que antes era borracha, esa persona que antes era pecadora, hoy se levanta para predicar la palabra, se levanta para ser testigo de Jesucristo. Bendito sea el Dios de la gloria. Pero la persona que aún vive en el mundo bajo la esclavitud de Satanás,
no puede comprender, no puede asimilar, no puede recibir el cambio de la vida de esta persona. Bendito sea Dios de la gloria. Pasó con Jesucristo queriendo predicar a sus familiares, queriendo anunciar la palabra a su coterráneo. Termina con una frase, lo que sucedió en su familia. Si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Bendito sea Dios. En tu propia familia te hacen llorar. En tu propio entorno te persiguen. En tu propia casa encuentras la traba, las burlas. En tu propia casa escuchas la voz diciéndote: no te vayas a la oración, no te vayas a la misa, no te vayas al retiro, no te vayas, no lo hagas esto, no reces tanto, bendito sea Dios. No ayunes tanto. En tu propia casa encuentra esa traba. En tu propia familia se levanta contra ti. Eso es Jesucristo, bendito sea el Dios de la gloria. Si tú estás pasando eso, es porque estás caminando detrás del Maestro Jesucristo. Si en tu casa te están persiguiendo, si en tu familia te está poniendo traba, es porque estás siguiendo bien el camino del Señor Jesucristo. Porque el Maestro pasó lo mismo, el Dios pasó lo mismo. Si tú pasas, es porque está caminando detrás de tu pastor Jesucristo. Bendito sea el Dios de la gloria. Y dice la palabra de Dios, queridos hermanos, haciendo referencia de lo que dicen estas personas: pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven entre nosotros. Bendito sea el Dios de la gloria. Qué palabra fácil para acusar a la madre de Jesús, la siempre virgen, la inmaculada. Bendito sea el santo nombre de Dios. Qué fácil para engañar con esta frase a tantas personas que capaz de conocer la palabra. Pero hoy vamos, mis queridos hermanos, a ver que la Virgen María, así como su nombre la llamamos hasta el día de hoy, nadie lo llama Señora María, nadie lo llama Abuela María, la Virgen. Bendito sea Dios. Esa palabra está retumbando hasta el infierno. La palabra virgen está golpeando los tímpanos de Satanás, porque al hablar de virgen habla de pureza, habla de castidad, habla de santidad, habla de espiritualidad. Porque la palabra virgen significa de que su carne no fue tocada por ningún hombre, que su carne no fue, bendito Dios de la gloria, tocado por la inmoralidad sexual. Hablar de virgen significa hablar de una persona santa, una persona entregada, una persona consagrada al corazón de Dios. Y eso es la madre de Jesús, lo que hoy lo llaman los hermanos de Jesucristo. La misma Virgen María dice en San Lucas, en su capítulo 1, versículo 34, cuando le contestó al ángel, María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Bendito sea Dios. ¿Quién es la Virgen María? Yo soy virgen. Yo no conozco varón, dice otra versión. Si esta palabra está diciendo yo soy virgen, yo no conozco varón, esta palabra le está atormentando a Satanás, porque Satanás quiere que la Virgen María sea una inmoral. Satanás quiere que la madre de Jesús sea una mujer pervertida. Satanás quiere que la madre de Jesús sea una mujer cualquiera, una mujer entregada al deseo de la carne. Bendito sea el Dios de la gloria. Pero la palabra dice en la boca de la Virgen María: yo soy virgen. ¿Y qué quiere más con esta palabra? Que ella misma está resonando con la palabra, mostrando su propia virginidad, mostrando su pureza,
mostrando su castidad. Bendito sea el Dios de la gloria. Qué tremendo sería que en estos tiempos exista jóvenes diciendo como la Virgen María a Dios: yo soy virgen, yo te entrego mi pureza, yo te entrego mi castidad. Pero qué difícil en el tiempo de la tecnología, qué difícil en el tiempo de la pornografía, de la inmoralidad sexual, de los tantos malos pensamientos, malos deseos en el corazón. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pero si el Espíritu Santo desciende sobre ti, joven, tú puedes seguir diciendo como la madre del Señor: yo soy virgen, yo no conozco varón, yo me entrego a la santidad, yo me entrego a la castidad, yo entrego mi vida al Señor. Bendito Dios de la gloria. En la boca de la Virgen María se puede escuchar esta palabra: yo soy virgen. Y ya decían los grandes santos, haciendo referencia a Jesús en Romanos capítulo 5 versículo 12, que es el nuevo Adán. Este nuevo Adán, Jesucristo, nació de la misma manera así como nació el primer Adán. ¿Y de qué manera nació el primer Adán? Génesis capítulo 2 versículo 5 y versículo 7 dice la palabra que no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado ni aún ninguna planta silvestre, pues Yahvé Dios había hecho llover. No había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo. Bendito sea el Dios de la gloria. Aquí se encuentra una tierra que nadie la está cultivando, una tierra que no está mojada, una tierra sin semilla. La palabra semilla viene de la palabra semen. La palabra semen es útil para la reproducción. Pero esta tierra no tiene ninguna semen, no tiene ninguna semilla. Y de esta tierra que no tiene semen viril, el origen del primer hombre no viene del viril, no viene de ningún hombre, sino que procede de Dios. Así como el nuevo Adán procedió solamente del Padre, bendito Dios de la gloria. Y dice el versículo 7: entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento de vida. Bendito sea el Dios de la gloria. Este hombre fue hecho de polvo. Eso significa de que no había agua, no había tierra. El polvo significa una tierra seca, una tierra que no tiene semilla, una tierra donde no tiene colaboración humana. Ese es el origen del primer Adán. Así también, sin la colaboración de ningún hombre, vino el segundo Adán, Jesucristo. No hubo ningún coito, ni hubo ninguna colaboración sexual. Dios no necesita ni de ningún varón para que venga la presencia de su Hijo amado Jesucristo. Más bien dice la palabra, Lucas capítulo 1 versículo 35, de que el Hijo de Dios viene por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Por eso el origen de la Virgen María, de su Hijo Jesucristo, es obra de Dios, del Espíritu Santo. Ya lo decía el Papa Pablo IV en el año 1555. Virgen antes, durante y después del parto, haciendo una teología en defensa de la Virgen María, de aquellos que lo acusaban que tenía varios hijos. El catecismo en su numeral 496, parafraseando a San Ignacio de Antioquía del siglo II, dice la iglesia de esta manera: San Ignacio de Antioquía comenzó en el siglo II diciendo: Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen. Bendito sea el Dios de la gloria. San Ignacio ya decía en el siglo II que Jesucristo nació de una verdadera virgen. Es decir, al nacer Jesucristo, su madre seguía siendo verdadera virgen. Satanás quiere robar la virginidad. Satanás está utilizando toda su artimaña. Satanás está utilizando todo su conocimiento. ¿Para qué? Para demostrar que la Virgen María ha perdido esa pureza, ha perdido su castidad, queriendo meter en el seno de María, bendito sea Dios, hombres carnales, queriendo meter en el seno de la Virgen María a hombre incontinente, hombre que no se
se pueda contener. Pero la palabra dice, Mateo 1:18, que José era un hombre santo, un hombre justo. Bendito sea Dios. Si en la tumba de Jesucristo, donde fue enterrado, hasta el día de hoy ningún hombre fue enterrado, bendito sea Dios de la gloria, ¿cómo va a entrar en el seno purísimo de la Santísima Virgen María otro hombre, si ni siquiera en la tumba de Cristo se pudo enterrar a ningún mortal? Es porque lo que pertenece a Dios es solamente de Dios. Lo que es de Dios, solamente Él contempla esa gloria suya. Bendito sea Dios de la gloria. José conoce muy bien, lo dice San Mateo en su capítulo 1, en el verso 20, de esta manera: mientras lo estaba pensando José, el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Lo que a María le está pasando es obra del Espíritu Santo. La Virgen María no ha perdido su virginidad. La Virgen María no tuvo intimidad con ningún hombre. Es obra del Espíritu Santo, José, lo que ella está teniendo en su seno. Bendito sea el Dios de la gloria. Si ese Espíritu Santo, dice Génesis 1:1 en adelante, que aleteaba sobre esta tierra que no tenía forma, si el Espíritu Santo es capaz de crear la tierra, si el Espíritu Santo es capaz de crear el sol, si el Espíritu Santo es capaz de crear todos los astros del cielo, si el Espíritu Santo es capaz de crear la hormiga, ¿por qué no será capaz de mantener virgen a la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad? El Espíritu Santo lo puede todo. Lucas 1:37 dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Bendito sea Dios de la gloria. Para Dios no hay nada imposible. San Justino y Orígenes ya decía al principio del cristianismo, en el Catecismo numeral 498, lo parafrasean diciendo que estos padres de la iglesia decían: la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de los no creyentes, judíos y paganos. Bendito sea el Dios de la gloria. San Justino y Orígenes lo dicen, que la concepción virginal de María encontró viva oposición. Siempre se levantó Satanás, utilizando ¿a quién? A los no creyentes, a los judíos y paganos. Estos tres grupos de personas hasta el día de hoy están en contra de la virginidad de la Virgen María. Los paganos, los no creyentes y los judíos, utilizado por Satanás, se levanta contra la virginidad perpetua de la Virgen María. Ya lo decía estos padres de la iglesia al comienzo del cristianismo. Si esto comenzó así, hasta el día de hoy sigue esa oposición. Cuánta maldad, cuánta impureza en Satanás. Por eso, bendito Dios de la gloria, Satanás nunca descansa, porque él es impuro y la virginidad es plena pureza, total pureza. Bendito sea el Dios de la gloria. Y el espíritu impuro se tiene que levantar contra lo que es puro, y eso es la virginidad de la Virgen María. Bendito sea Dios. San Ignacio de Antioquía decía que Satanás ignora la virginidad perpetua de la Virgen María. Es decir, el maligno, el príncipe de este mundo, dice San Ignacio, ignora la virginidad de María. Solamente Satanás es quien ignora la virginidad de la Virgen María. Y todos los secuaces del diablo, los que siguen a Satanás, también ignora lo que es la virginidad perpetua de la Virgen María. Por eso Satanás en estos tiempos está levantando tantas inmoralidad sexual. Por eso Satanás está mostrando tantas redes sociales, mujeres desnudas, varones desnudos. ¿Para qué? Para meterte en tu mente esa inmoralidad, para tener relación sexual, para que te convierta en fornicario, para que te convierta en lesbiana, para que te convierta en homosexual, para que tú vivas el adulterio. Bendito sea el Dios de la gloria. Eso es obra del maligno Satán, porque eso sabe que él con la carne está llevando al infierno a tanta persona. Porque los adúlteros no entrarán en el cielo, los fornicarios, los homosexuales, las lesbianas, si no se arrepienten, no podrán entrar en el cielo. Si no cambia su vida, si no vive la pureza, no podrá entrar en el cielo, porque Dios es tan puro. Y lo dice el Apocalipsis, que nada impuro entrará en el cielo.
Y la virginidad es una pureza tremenda. Y los supuestos hermanos, en el Catecismo numeral 500 dice sobre los hermanos de Jesucristo: a esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referido a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, los supuestos hermanos de Jesús, en Mateo 13:55, son los hijos de una María, discípula de Jesucristo. Esto lo encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 56, que se designa de manera significativa como la otra María. Lo dice Mateo capítulo 28, versículo 1. Se trata de pariente próximo de Jesús. Bendito sea el Dios de la gloria. Esta María en Mateo 28, 1 es otra María. San Juan 19, 25 dice que es hermana de la madre de Jesús. Había tantas Marías en aquella época porque se decía, según la tradición judía, que la madre del Mesías se llamaría María. Entonces todos los padres querían ser el abuelo del Mesías y lo llamaban a su hija María Magdalena, María de Cleofás, María Magdalena. De todos son Marías. Por eso hubieron tanta María y aparece esta María, la madre de los supuestos hermanos de Jesucristo. Y tanto documento de los padres de la iglesia como el protoevangelio de Santiago del año 120 habla de la Virgen María que fue consagrada en el templo por su madre Santa Ana, y que la Virgen María permaneció virgen y casta hasta su muerte. Orígenes ya decía en el año 248, defendiendo la virginidad perpetua de la Virgen María, otro padre de la iglesia. Epifanio de Salamis en el año 120 dice: Cristo nació de la siempre virgen. Mira, en el año 120 ya decía siempre virgen. No solamente una virgen temporal, sino que perpetuamente virgen. Por eso en Lucas 1:31 dice que ella es la madre de un hijo, y ese único hijo de María es Jesús el Mesías. Lo demás, San Juan 19:26, la maternidad espiritual de la Virgen María nos acoge a todos los que creen en Jesucristo y en la palabra de Dios. Apocalipsis 12:17, se hacen hijos de la mujer, hijos de la Virgen María. Pero para eso es necesario creer en la palabra de Dios para ser hijo de la Virgen María. Que Dios te bendiga y te guarde en el poderoso nombre de Jesucristo, y comparta este audio. Bendiciones.